Normativa, ¿ok? Ya. Ahora, ya, ¿alguna pregunta del reglamento? Perdón, del programa. ¿Alguna pregunta técnica? Yo, Iglesias, ¿qué está pensando? De ideas. ¿Alguna duda de algo? ¿Pregunta? Profesora, ¿podría dar su correo o algún por donde se puede contactar uno con usted por cualquier cosa? Intranet. Tengo que usar intranet. Intranet, ya. Intranet sí, y cuando, pero por ejemplo, durante las pruebas de eLearn, yo estoy siempre conectada, me conecto a un Gmail. También se los voy a dar, ¿ya? Se los voy a mandar, en el intranet les voy a mandar o se los puedo poner acá. A eso lo voy a poner aquí. Se lo voy a poner acá. No tengo idea de mi Google. Estoy leyendo ahora ya, mi correo, pero completamente alternativo, ¿ok? El intranet es que tenemos que usar. contrascordano.uta@gmail.com. Ese sería mi correo, pero traten de usar, por favor, intranet. La cosa es que intranet aguanta unos correos re chicos. Ya con más líneas ya no funciona, ¿cierto? Contreras Cordano, que no lo he mandado. Plop. Ahí está, ese sería un correo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos pruebas en eLearn, siempre estoy yo conectada, a la vez, no quiero ni meterme a eLearn para no cargarlo, y yo siempre estoy conectada a mi correo, ese correo Gmail, para cualquier cosa. Por ejemplo, si a algún alumno se le cae el sistema, me escribe al tiro, o no puede ingresar, me escribe al tiro, y yo le envío la prueba en papel en Word. Pero, como les digo, cada prueba que yo haga en papel en Word significa demorarse más en la corrección. Eso les digo al tiro. O sea, si me llegan, por ejemplo, 10 pruebas en Word, me voy a demorar más en darles los resultados. O sea, sepan siempre esto. O sea, traten siempre de tener la vía despejada para usar eLearn. Si tienen problemas para ingresar, hablen con soporte eLearn. Pídanle, ellos son súper ágiles, súper útiles para darles la clave y para que puedan entrar. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una prueba. Van a ver esta cuestión aquí. ¿Qué hice? Ahí. Esto es un tipo, vamos a hacer ahora. Yo no sé cuánto saben ustedes. Esto es un tipo de diagnóstico, ¿ok? Quiero saber cuánto está quedando como la mano. Diagnóstico. Esto con la O. Esto es para yo tener una idea de cuánto saben de Derecho Internacional Público. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que ustedes me vayan tirando palabras sueltas, palabras que, bueno, ya algo les expliqué de Derecho Internacional Público en base al programa, pero me interesa que ustedes me vayan en este momento diciendo palabras, el que quiera que abra el micrófono y me diga, ¿cierto? Palabras que creen ustedes que tiene que ver y que sería materia propia del Derecho Internacional Público. Diplomacia. A ver, ya, diplomacia. Yo voy a decir después si sí o no. También me pueden decir por el chat. Si tienen problemas con el micrófono, voy a abrir el chat acá. Ya, ahí te voy explicando. ¿Otra? ¿Cuál? Soberanía. Ya. Aduanas. Ya. ¿Más? ¿Más palabras? Tratados. Ya, y no importa que me dan la pata. Es cosas que ustedes creen que tiene que ver. Esta cuestión es sin nota, es para yo cachar qué cercanía tiene. Consulados. Consulados, ¿ya? ¿Qué más? Tiene temas. Cosas internacionales. Límites. ¿Ya? Piensen en cuanto a las noticias internacionales, de qué tratan, qué creen ustedes que puede hacer el Estado, funcionarios, territorio, dice Scarlett, ¿qué más? Las cosas. Se tienen que ocurrir. Digo ya. Embajadas.
Embajadas. Por ejemplo, cuando ustedes dijeron, oh, tenemos este ramo horrible de Derecho Internacional, qué lata, ay, ay, ay. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué materias creen que toca este ramo? ¿Qué creen ustedes que... ¿Qué más? ONU. ¿Ya? ¿Qué más? Frontera, bueno, ya lo dijimos. ¿Qué cosa? Migración. Migración. ¿A qué otra palabra? Y ahí ustedes me dicen, y ahí les voy a decir yo cómo andan. Tratados internacionales. Tratados internacionales. Sí. Ya está, mira, hasta aquí. Relaciones. Comercio, Unión Europea. ¿Qué relaciones? ¿De qué tipo? ¿Sexuales? económica, Ah, espérate. ¿Relaciones amorosas? No, económicas. Esto es una cosa. ¿Qué más? Alguien más dijo, espérate, convenios. Espérate, aquí estoy anotando acá. Convenios. ¿Y aquí otra cosa? Ya se me enredó. Unión Europea. Unión Europea. ¿Ya? What else? Vamos a ver. Mediación puede ser. Mediación. Digan nomás, pues si yo estoy anotando lo que dicen. Y acá, multinacional, y acá entonces vamos a ver cuántos realmente tienen que ver. A veces creen que tiene que ver y no tiene que ver. ¿Ya? ¿Qué más? ¿El Pacto de Costa Rica? Pacto de Costa Rica. Pacto de San José. ¿Ya? ¿Qué más? El Tribunal de la Haya. Ujú. ¿Ya? Ya, ¿qué más? Materias, Medio ¿no? ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente, ¿ya? Organizaciones internacionales. ¿Qué creen ustedes? Bueno, aparte del programa que vimos, organizacionales. ¿Qué más? Vimos un programa hacia la pasada, o sea, vimos el programa, el puro programa, el puro esqueleto. Derechos humanos, ¿ya? Derechos humanos. Las franquicias. ¿Cuáles? Las de la frontera de internación de un país a otro país. ¿Que hay tratados sobre eso? Seguro que hay, po. Sí. Claro. Pero no le Claro sé. que hay. Pero sé que la franquicia cobre que, o sea, de las para internar te cobran un precio y hay franquicias en Chile para eso. Pero son tratados, no les sé el nombre. A lo mejor son contratos. Sí, No es lo mismo. por franquicias. Ah, ¿qué más? ¿Algo más? Hay más cosas que deberían ocurrirse. No sé, de los textos que usaremos, no lo sé. ¿Alguna otra cosa? Espera, a ver, tratados de paz. Tratados de paz. Es que tratados de cualquier cosa es internacional, pero ya, pongámosle acá. Tratados de paz. Tratados de paz. Delimitación marítima. Parlamentos. Acuerdos, bueno, acuerdos es lo mismo que tratados, pero no lo tienen por qué saber, ¿ya? Está bien que me lo digan. Yo hoy les explico si tiene relación con el ramo o no. Parlamentos. Otra cosa. Bien, que tiene que ver con el derecho internacional, aunque no lo estudiemos, ¿ah? Frontera lo dijeron, estados. Fronteras, está allá. Claro, está aquí frontera. Normas, ¿ya? Normas. Otra cosa. ¿Creen ustedes que corresponde al derecho internacional? No necesariamente que lo vayamos a estudiar acá, porque ya ven ustedes en un semestre, solo vemos cosas bien generales. Presidentes, dice Nuri. ¿Presidentes de la República? ¿O del club de fútbol? Ajá, ¿ya? Profesora, ¿Sí? hay otra cosa, pero no sé cuál es el nombre en realidad como concepto. Pero, por ejemplo, cuando Chile le compra, obviamente, a otro país, por ejemplo, Estados Unidos, el fuselaje de los barcos que ellos van dejando para que la Armada se abastece con eso y va y se las compra.
Ujú. a Estados Unidos. Entonces, eso no sé cómo se llama. En No sé con- si es un contratos ya, internacionales. a eso. Creo yo, no sé, tendría que ver el texto. Depende, porque puede ir incluido en un tratado también. Ah, ya, a ver, estatuto de refugiados. Mm, obligaciones. Ya, espérate un pelito, ya, antes que se me olvide, aguas internacionales. Aguas internacionales. Dice acá, embajada parece que están, embajada ya lo dijeron. Diplomacia, embajada está ya, embajada ya está. Espérate, tiene ahí recursos naturales, ya ni sé si lo puse. Recursos naturales. Bueno, espacio aéreo, ya hablamos de eso. Espacio aéreo. Equidad. Asilo. Político. Hostelaria. Es la misma. Bueno, aquí lo voy a poner igual, ¿eh? Espacio aéreo. Espérense. Corte, ¿cómo dijeron acá? Corte de correo. Claro, esto está en el programa. Debería haberle preguntado antes de ver el programa, yo creo. Ahí había sido sorpresa. Surprise. Ya. Orden jurídico macro. Usted tiene un ramo económico, ¿no? ¿Pero con qué lo tienen? ¿Con abogado o ingeniero comercial? Con Rodrigo Morales y Eric Abogado, ok. Moncayo. Y sí, en el grupo B con Eric Moncayo. Ok. ¿Lo tienen ahora? Sí, Ah, ya, lo están teniendo ahora, ya. No, no es que lo hayan tenido. Lo tuvimos el semestre pasado, el primero. Ah, ya. Ya vamos en Derecho Económico 2. Ok. Orden jurídico, orden de Corte de Justicia, ya. Creo que ahí está. Ya, vamos viendo un poco. Vamos viendo acá. Vamos a ver cuál de estas palabras realmente tiene que ver con la asignatura. Diplomacia, sí. No vamos a estudiar la diplomacia con detalle, pero claro, la diplomacia sí. Es la manera, ¿cierto? Es el instrumento a través del cual se comunican los pueblos, los distintos países. Sí, la diplomacia, efectivamente, sí. Y quienes ejercen la diplomacia, los diplomáticos, que son representantes del Estado. O sea, y tienen, en Chile existe la Academia Diplomática, los diplomáticos estudian, en general todos los países tienen una academia diplomática para preparar a los diplomáticos en una serie de cosas. Distintas profesiones pueden llegar a ser diplomáticos, los abogados son muy bienvenidos, antropólogos, ingenieros comerciales, profesores de historia, sociólogos, etcétera, pueden ser diplomáticos. Entonces hacen una carrera diplomática, estudian ahí idiomas, política internacional, economía, etcétera, y toda una cuestión protocolar, porque el diplomático también tiene ciertos códigos de comportamiento, ¿no? Ya, así que diplomacia sí. No lo vamos a ver en este ramo, pero sí, vamos a nombrar quiénes son nomás. Soberanía, exactamente. Acuérdense que la soberanía del Estado tiene un aspecto de soberanía interna, que es la supremacía del Estado dentro de su territorio. Nadie manda más que el Estado, ¿cierto? El Estado tiene el monopolio de la fuerza pública, es decir, no puede haber, por lo tanto, milicias privadas ni policías privadas, ¿cierto? No tienen facultades. Entonces, la soberanía tiene un aspecto interno, pero también tiene la soberanía un aspecto internacional, ¿cierto? ¿Y qué es la soberanía internacional? Es la independencia, es decir, un Estado soberano, desde el punto de vista internacional, es el Estado que es independiente en cuanto a su política exterior, ¿ok? Es decir, es un Estado que no depende de otros Estados. Es un Estado que no es colonia de otros Estados. Típicamente, ¿cierto? Las colonias luchan para independizarse y ser Estados soberanos.
Chile era colonia de España y después de varias luchas y guerras, en 1810 hubo un cabildo abierto y ya en 1818 Chile se independiza como país. De modo que, y después en la década de los 40, 50, 60, 70, se descolonizaron una serie de colonias que los países europeos tenían en África. ¿Ya? O sea, fíjense que el año 1945, cuando se funda la ONU, había X cantidad de países miembros de la ONU, y después, desde esa época, el año 49, etcétera, 70, 80, 60, muchos, y descolonizaron muchos países y aumentaron los sujetos a más del doble. Es decir, los que eran colonia, por ejemplo, de Francia, por ejemplo, Camerún, era colonia de Francia, era parte de Francia, pero después se independizó y se descolonizó, y Camerún es un miembro activo de la ONU ahora, solo por sí mismo, es soberano, ¿ok? Entonces, bueno, la soberanía internacional significa que cada país diseña su política internacional con autonomía e independencia. Entonces, una colonia no es soberana, sino que depende y está dominada por el colonizador, por ejemplo. Y hay otro tipo hay otras combinaciones jurídicas también que no solamente son las colonias. Aduana. Bueno, la aduana, ¿cierto?, es una oficina que verifica el tránsito de mercaderías. El tema aduanas no se estudia en derecho internacional, ¿ya? De hecho, la aduana es un órgano interno. La aduana no es un órgano del servicio exterior del país. Los órganos del servicio exterior del país son el presidente de la República, como vimos, el ministro de Relaciones Exteriores y los embajadores o el cuerpo diplomático. Entonces, la aduana no la vamos a estudiar, sino que la aduana está en Chile. ¿Se fijan? ¿Dónde está la aduana chilena? Está en Chile. Es un órgano chileno y trabaja con la ley de aduanas chilena, ¿ya? Y claro, se encarga de verificar qué materias pasan, si se pagó o no los aranceles, que pague los aranceles, etcétera, ¿ya? Entonces, la aduana está en la frontera, pero no se asocia al derecho internacional. Lo que no quita que el Estado haya celebrado tratados internacionales con otros países para, por ejemplo, uniformar las leyes de aduana. Por ejemplo, el sistema computarizado, no sé cómo, para pasar a Tacna, que hay, ¿cierto? Porque en una época era súper engorroso y después como que centralizaron todo con con la aduana peruana. Claro, y hay que celebrar un tratado. Pero ¿para qué? Para homologar el sistema, para que más o menos hicieran lo mismo más o menos en Chacayuta que en Santa Rosa, ¿cierto? Que no hubiera cosas muy distintas. Pero en general no es un tema, es un tema concreto, pero no es un tema de derecho internacional público, ¿ya? Tratados, me refiero que son los tratados internacionales, claro, son acuerdos entre estados regidos por el derecho internacional. ¿Ya? ¿Cómo se hacen los tratados? Eso lo dice el derecho internacional, regido por el derecho internacional, que crean derechos y obligaciones para estos países. ¿Ya? Eso es un tratado internacional. Y es una de las dos principales fuentes del derecho internacional. La otra es la costumbre internacional. Bueno, ¿cierto? Es un local, ¿cierto? Habitado por el cónsul, o es una oficina del consulado en realidad, a cargo de un cónsul que es un funcionario de un estado extranjero en nuestro tratado. También les cuento que hay un tratado internacional de relaciones consulares. ¿Sí? Los consulados sí son tema del derecho internacional. Límites. Bueno, límites del país, claro, límite o frontera. Ay, me salté el consulado, pero bueno. Los límites de los países, efectivamente, eso está regulado en materia de derecho internacional. Totalmente. Los límites entre los países o la frontera se define a través de tratados internacionales o a través de sentencias internacionales o a través de algún tipo de negociación internacional, negociación directa, que termine con un acuerdo. Territorio. Bueno, territorio es un elemento del Estado, ¿cierto? Acuérdense que el Estado está compuesto por un territorio, un pueblo, ¿cierto? Y un gobierno y que tiende al bien común. Eso es el Estado, ¿verdad? Y el territorio, claro, es uno de los elementos del Estado
que en muchas partes del mundo, o casi todas las partes del mundo, a veces la delimitación del territorio es efectiva, ¿cierto? Así que el territorio, claro, el territorio, de hecho, el derecho internacional es un derecho que tiene que ver con la geografía de las cosas, que tiene que ver con los territorios, claramente que sí. Embajada, ¿cierto? Es la oficina donde ejerce el embajador. Y las embajadas son parte del servicio exterior del país, pero ¿dónde están ubicadas? En el país de destino. En cambio, el presidente de la República es un órgano del servicio exterior, pero ¿dónde se sitúa él? En Chile. El presidente está en Chile, no obstante que viaje. El ministro de Relaciones Exteriores, que es otro órgano del servicio exterior, que es parte del servicio exterior, el ministro de Relaciones Exteriores está en Chile, no obstante que viaje de repente, pero ¿dónde ejerce él? En Chile. En cambio, la embajada es un órgano de servicio exterior de nuestro país en otro territorio. Pero así también en materia del derecho internacional público. ONU, Organización de las Naciones Unidas, es la organización internacional más importante. Las organizaciones internacionales intergubernamentales son uno de los sujetos de derecho internacional. El principal es el Estado, después vienen las organizaciones internacionales. Dentro de las organizaciones internacionales intergubernamentales, la más importante es la Organización de las Naciones Unidas, creada al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y es un órgano entonces que tiene una serie de organismos subsidiarios y que tiene una serie de oficinas y funcionarios. Y Chile, les cuento que es parte de la ONU desde 1945, tiene embajador ante la ONU, bla, 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 bla. Y tiene una serie de otros órganos. La Organización de las Naciones Unidas es de carácter mundial. Porque, por ejemplo, nosotros también tenemos otra organización muy importante a la que pertenecemos, que es la OEA, Organización de Estados Americanos. Esa es una organización, la más importante a nivel americano, ¿ya? Y existe también la Unión Europea, que es una organización a nivel europeo. Está la Unión Africana, también, y hay una serie, qué sé yo, de otros órganos. Por ejemplo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OCDE, la UNESCO, pero la UNESCO, por ejemplo, la Organización de la ONU para la Ciencia y la Cultura, ese es un órgano subsidiario de la ONU. Bueno, pero la ONU sí, creada en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto que le interesaba mantener la paz internacional, que estuvieran todos los países asociados a la ONU, pensando en que entre socios hay menos guerras que cuando no estamos asociados, ¿no? Bueno, frontera, límite, es lo mismo. Generalmente la frontera es a ver, la palabra límite podemos entenderla más bien teórica, y la frontera es una cuestión concreta, y está demarcada por hitos, está marcada la frontera terrestre, ¿cierto? Hay unos hitos, se llaman hitos, ¿cierto? Que son unos pedazos de cemento, sí, que marcan puntos de la frontera. Y el mar también está demarcado, puede estar demarcado por un sistema de boyas flotantes, pero, por ejemplo, el mar también está demarcado, lo pueden demarcar con rayos de luz, los faros, ¿ok? Por un tipo de luz marcan el mar. Ya. Migración. La migración es un fenómeno político, social, ¿cierto? Que también aspira a ser regulado por el derecho internacional. Entonces la migración es un hecho, es un fenómeno que trasciende y traspasa fronteras. Y esto, claro que la migración, es más bien un problema de las relaciones internacionales. Ya vamos a ver en la clase de nociones generales, hacemos una distinción entre la disciplina del derecho internacional y la disciplina de las relaciones internacionales. En las relaciones internacionales se estudian los fenómenos que atraviesan fronteras y el derecho internacional los regula, ¿ok? Entonces, efectivamente, la migración es un problema que tiene que estar regulado por el derecho internacional e interno, ¿eh? Ojo, que la principal fuente de regulación de la migración en Chile es la ley de extranjería. Tenemos una ley de extranjería de los 80 y tantos, del año 1980 y tanto, dictada con una mentalidad de la época de la dictadura militar,
en que se veía en general a los migrantes con desconfianza, como que podría entrar el marxismo internacional, una onda así. Entonces la ley de extranjería actual no es nada buena ni favorecedora de la migración. Y se dictó en abril una nueva ley de migración de extranjería en Chile, que también es discriminatoria, la verdad, ¿ya? Y esa ley todavía no entra en vigencia, chiquillos, está promulgada, está publicada, es válida, pero ojo, su vigencia está en suspenso hasta que se dicte un reglamento de esa ley. Ese reglamento hasta el día de hoy no se ha dictado. Por lo tanto, sigue, no obstante que esta ley se promulgó, la ley de migración nueva se promulgó en abril, todavía no rige porque falta un reglamento, que le dicte un reglamento del Poder Ejecutivo. Entonces, mientras sigue rigiendo la ley de migración antigua. Así que, claro, la migración es el fenómeno y va a ser regulado. Pero como les digo, la migración, hay tratados sobre migración, naturalmente que atraviesa fronteras, es un fenómeno internacional, sí, pero queda regulada desde el punto de vista del derecho, queda regulada eminentemente por cada país. La ley de inmigración es chilena, interna, 100% elaborada por el presidente de la República y el Parlamento. ¿Ok? Entonces la migración queda regulada. Como les digo, hay tratados internacionales, no son tantos, para tratar de que los países se obliguen a ciertas conductas, ¿cierto?, en relación a los inmigrantes. Pero, a los migrantes en general. Pero cada país tiene su ley de inmigración. Cada país define quién es residente o no, quién es domiciliado en el país. Hablo de extranjeros. ¿A quién le doy la nacionalidad? Eso está todo dicho en la ley interna, en la legislación interna. Perú o Venezuela no puede decir cómo pueden entrar los venezolanos a Chile. No es competencia. Venezuela puede decir quiénes pueden entrar a su país, quiénes van a ser sus nacionales, quiénes van a ser sus domiciliados. Chile puede decir cómo se inmigra en Chile, qué características, qué requisitos, eso lo hace cada país. Entonces, en general, la migración está regulada por la ley interna, no el derecho internacional. O sea, la que se usa aquí es la ley de extranjería. Pero sí es un fenómeno internacional, es un problema de derechos humanos y hay tratados sobre ello, sí, también. Pero no lo vamos a estudiar en este ramo. Relaciones económicas. Ya las relaciones económicas son una materia propia de las relaciones internacionales, de la economía internacional. Y Chile, les cuento que tiene un montón de tratados financieros, económicos, de protección de inversiones, de complementación económica, de asociación. Chile tiene tratados económicos que son los que regulan esas relaciones económicas. Tiene montones, con N países del mundo. Chile es uno de los países más abiertos en este sentido. Otra cosa que sea bueno o malo, ese es otro punto. Mientras más tratados internacionales tenemos, más tenemos que ajustarnos a ellos y, por lo tanto, la soberanía del Estado se disminuye. Eso es así. Cada vez que se celebra un tratado internacional, el país adquiere obligaciones con los otros países. Ojo, Chile queda amarrado, pero quedan amarrados todos los otros países miembros de ese tratado exactamente igual. ¿Ya? Y Chile Chile no puede hacer, por ejemplo, cualquier cosa en materia monetaria, política fiscal. Chile no puede hacer lo que quiera, porque Chile es parte del Fondo Monetario Internacional, que eventualmente nos presta plata y que nos da alineamientos sobre la política fiscal, la política monetaria chilena. Todos los países son miembros del Fondo Monetario Internacional. Así que Chile no puede hacer cualquier cosa en materia monetaria, porque es parte de un órgano que emite directivas. Argentina, el Fondo Monetario le presta plata, siempre Argentina más o menos nomás económicamente, un desastre últimamente, ¿cierto? Y negocia con el Fondo Monetario Internacional que le preste plata, y el Fondo Monetario le dice, te presto plata, pero tienes que hacer tales y tales cambios en tu soberanía, perdón, en tu política económica. O sea, ¿se fijan? Al pertenecer nosotros a órganos, la unión hace la fuerza, ¿cierto? O si celebramos tratados con varios países, la unión hace la fuerza. Podemos lograr muchas cosas porque estamos relacionados, estamos asociados, pero al mismo tiempo
hay una pérdida de la libertad de diseñar la política, o sea, pérdida de soberanía. Ya, convenios. Convenio es sinónimo de tratado internacional. Unión Europea, esto es un órgano internacional que reúne a todos los países, no a todos, sí, pero casi todos los países de Europa, y ojo que la Unión Europea, bueno, la ONU es un órgano internacional, que entre naciones. La Unión Europea es supranacional. La Unión Europea es un órgano que está por sobre los países que lo forman. Hay un monito más abajo. Mediación. Mediación sí es una manera de solución pacífica de las controversias internacionales de tipo diplomático, ¿cierto? Ahí hay alguien que trata de que lleguemos a un acuerdo. Multinacionales son empresas que tienen sedes en diversos países y que atraviesan fronteras en sus operaciones. Ojo, me interesa aquí que les quede claro lo que es una organización internacional intergubernamental, como les decía yo, la ONU, la OEA, la UNESCO, bla, bla, bla. Esas son creadas entre estados. En cambio, las multinacionales son empresas privadas, gigantes, con un montón de poder, pero son empresas privadas. Atraviesan fronteras, sí, pero son empresas privadas. Y hay otras organizaciones internacionales que son las ONGs, organizaciones no gubernamentales, o sea, organizaciones internacionales no gubernamentales. Les digo, a diferencia de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Las no gubernamentales, por ejemplo, Greenpeace, Oxfam, estoy pensando, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, esos son órganos internacionales que no son gubernamentales, son privados, ¿ok? Son particulares esos órganos. Entonces no los estudiamos en Derecho Internacional Público. Tampoco vamos a estudiar las multinacionales por mucho poder que tienen. Pacto San José es un tratado interamericano de derechos humanos, muy importante, en Chile se aplica bastante. Tribunal de la Haya, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Chile aceptó la competencia del tribunal hace siglos, así que nosotros estamos sometidos a sus fallos. Medio ambiente, bueno, es un tema, es una cuestión de hecho que el derecho internacional también regula. Es decir, es parte del objeto regulado por el derecho internacional, el medio ambiente. Hay bastantes tratados. Organizaciones internacionales, ya les dije que pueden existir las intergubernamentales y las no gubernamentales. Ya al derecho internacional público le interesan las intergubernamentales, las oficiales. No vamos a estudiar ni Greenpeace, ni nada de eso que son ONGs. Derechos humanos también es un tema ampliamente regulado por el derecho internacional. De hecho, el desarrollo de los derechos humanos tuvo lugar en el ámbito internacional y quedó plasmado en tratados internacionales de derechos humanos que ahora nosotros aplicamos a nuestro derecho interno. Franquicias, aquí no me queda muy claro, esto tiene que ver con la propiedad intelectual. Chile también tiene tratados de propiedad intelectual, ¿cierto? Ahora exactamente lo que me pregunta la futura colega, ¿cierto? En todo caso, yo creo que eso es más bien, son contratos entre países o entre empresas, ¿ya? No lo cacho muy bien esto, no se estudia en Derecho Internacional Público. Tratados de paz, ya es un tipo de tratados. Normalmente los tratados de paz, como dice su nombre, son los tratados que ponen término al conflicto. O sea, se acaba una guerra y queda plasmada las condiciones de la rendición, etcétera, en un tratado de paz. Establece las condiciones de paz. Por ejemplo, Alemania, después de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra, en los tratados de paz celebrados, Alemania lo castigaron horriblemente, lleno de sanciones económicas de todo tipo contra Alemania. Se lo merecía, claro, empezó la guerra, sí, ¿cierto? Todo el tratado de paz. Chile también tiene tratados de paz, se llaman de paz y amistad, y regulan entonces las condiciones del término de la guerra y normalmente redibujan el mapa político, las fronteras. Lo tenía aquí 2 veces. Delimitación marítima, claro, lo mismo es la frontera en el espacio marítimo. ¿Ya? Ya hablamos de la frontera en el espacio terrestre, también existe frontera en el espacio marítimo. Y ojo que existe frontera en el espacio aéreo también, ¿no? Y esta tiene que delimitarse. Parlamento. Bueno, Parlamento es un órgano interno de los estados y que en el caso de Chile deben aprobar los tratados. Ojo, los tratados internacionales los celebra el Poder Ejecutivo, los celebra el presidente de la República o su ministro de Relaciones Exteriores o sus embajadores, y estos tratados, una vez firmados en el ámbito internacional, esa firma no tiene más efecto que hacerlo auténtico, nada más, no lo hace obligatorio, tiene que ser traído al ámbito interno y el Parlamento de cada país
lo va a aprobar o desechar. Acuerdo, sinónimo de tratados. Estados, bueno, el principal sujeto de derecho internacional. Normas, es el contenido del derecho internacional público. Presidentes, en el caso de los regímenes presidenciales, ¿cierto? Es el jefe de gobierno, y en el caso nuestro es el encargado, el principal encargado de las relaciones internacionales y de la suscripción y negociación de tratados internacionales. Contratos internacionales, el nombre, los contratos internacionales, los contratos no son necesariamente derecho internacional, sino que estos podrían quedar regidos por el derecho privado. Y, por ejemplo, comprar una casa, que un Estado, por ejemplo, que Chile compre un territorio en Tacna, no, digamos en Tacna, por ejemplo, que Chile compre un territorio en Trujillo. El Estado de Chile compra un territorio en Trujillo. Eso es un contrato, eso no es un tratado internacional, porque el Estado tiene una expresión como órgano público en su acción pública, pero también el Estado tiene una manera de actuar patrimonial, ¿cierto? Tiene un aspecto privado. Por ejemplo, cuando el Estado, o sea, no todo contrato que atraviesa fronteras, acuerdo, va a ser un tratado internacional. Algunos quedan regidos, estos contratos internacionales pueden quedar regidos por la ley interna. De hecho, existe en Chile el decreto ley 2349, es un decreto ley chileno, ley chilena, que regula contratos internacionales del sector público chileno. Y eso es derecho interno, no es derecho internacional. Entonces, este tipo de contrataciones no es tan fácil darse cuenta, no todo es tratado internacional, sino que pueden ser contratos internacionales. Son contratos que atraviesan fronteras, pero no son tratados internacionales. Estos no los vamos a estudiar en este ramo. Estatuto refugiado, si los refugiados, ¿cierto? Son personas que por ser perseguidas en un país escapan a otro, ¿cierto? Para tratar de quedarse ahí, y hay estatuto de los refugiados. Esto, claro, que es una materia muy propia del derecho internacional. Me quedan 3 minutos. Obligaciones, claro, el derecho, se morro. Las obligaciones, efectivamente, el derecho internacional establece obligaciones para los estados. El derecho son normas obligatorias y derechos, ¿cierto? Y hay obligaciones. Aguas internacionales, esa es una palabra genérica de los espacios marítimos no necesariamente sometidos a la soberanía de un Estado, ya lo vamos a ver. Agua internacional no es técnico, ¿eh? Ahí vamos a ver cuáles son ya vimos los otros espacios, eso es más técnico. Recursos naturales, ya, eso lo regula cada país. Hay algunos tratados que dicen que los recursos naturales deben ser de soberanía del Estado que los tiene, pero recursos naturales en general, tratados de recursos naturales, hay pocos. Ya no lo vamos a estudiar. Esto tiene que ver con derecho ambiental, derecho patrimonial. Es un tema que se está tocando ahora harto en la Convención Constituyente. Pero así a secas, así habría que ver un poquito más qué es lo que nos toca a nosotros. Espacio aéreo, ya dijimos, ¿cierto? Que el espacio aéreo de cada país es soberano. Ya, equidad es un medio de solución pacífica de las controversias también. Es una fuente del derecho. Asilo político, ya vamos a ver, existe el asilo político y existe el asilo territorial y el asilo diplomático. Ya vamos a estudiarlo en su momento. Esta sí es una materia que está regulada en tratados internacionales, sí es una materia del derecho internacional. Pero esto, ¿lo saben dónde lo vamos a estudiar? Lo vamos a estudiar en un ramo que viene después que es Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Ya? Corte Internacional de Justicia, sí, algo podríamos verla, no sé si alcanzamos, es el principal tribunal internacional, que es órgano de la ONU. Orden jurídico, bueno, orden jurídico será estatuto jurídico, me imagino que el orden internacional, claro, vamos a ver eso. Internacional. Macroeconomía, no, eso sí que es una materia económica. Ahora que algunas materias, es que macroeconomía se da a nivel de país. Lo que sí debería ser economía internacional, eso sí podría ser, eso sí tiene regulación internacional, pero no lo vamos a ver nosotros. Extradición existen varios tratados de extradición, sí es derecho internacional, pero eso se estudia generalmente en derecho penal y en derecho internacional privado. La extradición es la entrega de una persona que está siendo juzgada en un país o que ha sido condenada en un país porque se escapó a otro y se le pide a ese otro que la devuelva para poder terminar de juzgarla o aplicarle la pena. Esto, como les digo, es derecho penal. Esto se puede estudiar en derecho penal, en derecho procesal penal y en derecho internacional privado. Ya, acá está extradición. No sé si tenemos alguna otra
¿Tienen clase ahora de otra cosa? Bueno, estamos justo en la hora. Normalmente vamos a estar hasta las 11 nomás. Se me cansan ustedes, me canso yo, ¿ya? Así es que ha sido un gusto saludarlos. Terminamos aquí la clase y la próxima ya empezamos la materia, así que hoy revisamos el programa de asignaturas e hicimos una prueba. Esto es un tipo de prueba de diagnóstico para yo saber cuántos se ubican en el tema. Ubicación nomás, porque la materia hay que pasarla igual. ¿Ok? Así es que, bueno, que les vaya bien, que nos llevemos bien y que aprendan Derecho Internacional. Que les vaya regio. ¡Chao! Chao, profe. Chao, profesora. Próximos días subo, no sé si hoy día o mañana, subo la clase a un link que les voy a mandar a intranet. ¿Ya? Ya, profe. ¿Listo? No, profesora, muchas gracias. Gracias, profe. La profesora, muchas gracias. Chao.